disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, buenos días. Bienvenidos. Hola, muy bien, gracias maestra por estar aquí. Bienvenidos a este cuarto episodio de la primera temporada de este Nutri Podcast. El día de hoy tengo a bien presentarles a la maestra en nutrición clínica Astrid Camiño. Un gusto tenerla por aquí, maestra. ¿Cómo se encuentra? Gracias. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy amplio en general en la parte nutricional que muchas veces se aborda de forma muy general. El día de hoy vamos a hablar de nutrición y cáncer. ¿En qué momento intervenir? Como les digo, vamos a tratar de tocar algunos puntos hasta cierto aspecto controversiales en alguna manera de la nutrición. Y bueno, adelante, maestra, vamos a empezar a desarrollar este tema. Claro. Pues bueno, primero que nada, justamente tenemos que identificar, ¿no? Las guías nos hablan de que un paciente, una vez diagnosticado, contestando esta primera pregunta de título de la charla, pues que una vez diagnosticado no deben de pasar más de 8 semanas para que pueda acudir con algún profesional de la nutrición para comenzar a este apoyo, ¿no? Esta vigilancia nutricional y, de ser necesario, pues algún tipo de soporte nutricional. Básicamente en esta parte, como el paciente con cáncer muchas veces tampoco conoce o desconoce esta situación de que es importante la nutrición a tempranas etapas. Y ese es uno de los aspectos que también nos lleva a una cuestión más correctiva que preventiva. Claro, exactamente. Usualmente cuando esto puede ser algo que sucede tanto en el paciente, en el entorno del paciente, sus familiares, pero lamentablemente también puede suceder incluso con los, ¿no? O sea, que el médico oncólogo identifica la necesidad de colaborar con algún nutriólogo hasta que el paciente está en una situación muy importante de nutrición, no justo en el escenario donde apenas ha perdido un poco de peso o incluso en el momento del diagnóstico, que es lo que se exhorta a hacer, ¿no? O sea, que una vez que se recibe el diagnóstico se busque este apoyo para no actuar de manera, justo como lo mencionas, correctiva más que preventiva. Uh-huh. Muy bien. Y en este caso, maestra, ¿usted considera que la cuestión nutricional tiene, o la importancia que tiene, en qué etapa considera que es importante empezar a nutrir como tal? Híjole, lo que pasa es que a mí, de mi gusto, la verdad es que me gusta que sea incluso antes de que inicien quimioterapia, ¿no? O sea, que antes de que el paciente vaya a pasar por este proceso, pues ya tenga, ¿no? Un poco la orientación, que ya sepa identificar estas banderas, ¿no? De alarma, que si, por ejemplo, va a comenzar con vómito, con diarrea, con estreñimiento, ¿no? Con mucositis, con varias alteraciones, que él ya conozca de esto, porque en muchas ocasiones vienen ya a consulta cuando ya han pasado varios ciclos, ya han perdido bastante peso y justo pasaron por todo esto y no hubo nadie que les orientara para saber qué hacer en esa situación. Entonces, por eso a mí me encanta que sea todavía antes de cualquier ciclo de quimioterapia, por ejemplo, para que todavía estando ellos muy alertas, sepan, ¿no? Más o menos lo que puede tener de consecuencias el tratamiento y qué es en lo que sí podemos apoyar y qué es lo que probablemente sea muy difícil apoyar. Pero me parece que debe ser en ese momento. O bien, cuando se trata primero de alguna parte quirúrgica, también esa es la idea, ¿no? Que a veces cuando se trata de una cirugía que puede tener un poco de pausa, por así decirlo, que el doctor puede esperarse un par de semanas y si este paciente ha perdido peso, puede valer la pena esperar ese par de semanas, darle el soporte nutricional y seguramente esa cirugía va a tener un mejor desenlace, implicación, menos estancia hospitalaria. Entonces, esa es como la idea, aunque a veces no es lo que logramos, pero pues poco a poco en nuestro trabajo ir incentivando esta conducta. Uh-huh. Y sí, a reserva de lo que comenta de la parte de los tratamientos en sí y todo el umbral que genera en los pacientes, sobre todo de tipo gastrointestinal, hasta de alguna manera también limita más el abordaje. O sea, desde que tiene náuseas, vómito, diarrea, etcétera. Entonces, ahí de qué manera podemos intervenir, eso es algo complicado al final. Sí, claro, ahí a veces pues lo que se hace es lo mínimo posible, ¿no? Por ejemplo, muchas ocasiones estos días que son difíciles, yo les comento a los pacientes, bueno, serán unos días difíciles probablemente, claro, depende mucho de los ciclos, ¿no? Hay pacientes que sus ciclos
ciclos se los dan cada 21 días y eso nos permite a nosotros pues trabajar, ¿no? O sea, 3, 4 días que no tienen como pues mucho apetito, que tienen las náuseas, pues de alguna manera no presionamos tanto, ¿no? O sea, tratamos de que haya una buena ingesta dentro de lo posible, pero no nos forzamos tanto. Y el resto de las semanas, 2 semanas que nos restan, ahí sí tratamos de que haya una correcta alimentación y otra vez va de nuevo. El problema a veces es cuando tenemos ciclos un poco más cortos, ¿no? Que cada semana el paciente está recibiendo su ciclo de quimioterapia. Esto a veces favorece porque como son dosis un poco más leves, no tienen tanto impacto. Pero hay ocasiones en las que cada 8 días están sintiendo mal. Entonces realmente de la semana la mitad están bien y la mitad están mal y pues se hace lo que se puede, ¿no? Pero sí, justamente eso es un tema en esta parte de la toxicidad, como también el estado nutricional previo, pues obviamente va a definir qué tanta toxicidad vaya a haber en el paciente. ¿Considera entonces que la nutrición tiene un factor protector en los pacientes con diabetes como tal? Sí tiene ese factor precisamente pues sobre todo en el cuidado como tal de amortiguar un poquito la parte de las terapias sobre todo. Sí, bueno, hay un recuadro, Excel, ¿no? Donde se hizo, es como un cruce de variables, ¿no? De pérdida de peso y esperanza de vida. Entonces, a medida que la pérdida de peso se va haciendo mayor, esto es en función de su índice de masa corporal, la esperanza de vida disminuye. Entonces, esto de alguna manera nos habla de la importancia de justo, aunque sean pérdidas tan pequeñas como 1 kilo, por ejemplo, aunque sean 2 kilos en alguien con obesidad, nos tiene que llamar la atención porque eso de cierta forma va a definir la esperanza de vida del paciente, que eso se me hace muy interesante. Claro, podemos enfrentarnos con pues alguna caquexia, ¿no? Que no sea tan fácil que con nuestra intervención nutricional logremos frenar esa pérdida de peso porque finalmente hay una actividad tumoral. Pero sí por lo menos lograr que la toxicidad no sea tanta y que por lo menos estos ciclos puedan ser posibles, porque en muchas ocasiones el ciclo de la quimioterapia se puede detener, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente llega con una anemia muy importante, ¿no? Entonces, esto de alguna manera lo que queremos es que sea fluido, ¿no? O sea, que el médico oncólogo no tenga la necesidad de detener tratamiento por alguna cuestión que probablemente si hubiéramos estado un poquito más al pendiente nutricionalmente hablando, hubiéramos logrado detener, ¿no? Claro, hay otras vertientes, ¿no? Justamente en esta polémica de la toxicidad y la alimentación, donde que esto realmente no se ha visto tal cual como en personas, no hay algún estudio que nos pueda todavía dar como un poco más de luz y hablan de tener un poco de la mínima ingesta, ¿no? Durante estos días de quimioterapia y que eso va a traducirse en una menor toxicidad, ¿no? Sin embargo, a mí se me hace todavía muy riesgoso compartir ese tipo de información porque justamente si estamos frente a un paciente que está con una desnutrición importante, con caquexia, probablemente no sea lo ideal. Ya de por sí, seguramente en estos días no van a comer nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? Se ha buscado también alternativas al ayuno, ¿no? Se cree que cuando hay ayuno, pues la diversidad de la microbiota se amplía, ¿no? Y que esto es lo que puede estar relacionado con una menor toxicidad de la quimioterapia. Sin embargo, como esto genera como un escenario de riesgo, ¿no? Finalmente nutricional, a la otra alternativa o lo que se ha estado buscando es ver si la suplementación con cierto tipo de lactobacilos puede favorecer esto, ¿no? Y esto a nivel de experimentos en ratones está muy interesante porque efectivamente ponen a un ratoncito en ayuno y a otro ratoncito lo suplementan con Lactobacillus reuteri y que identifican que en los dos se disminuyó la toxicidad. O sea, podemos pensar que sin tener que poner al paciente en un riesgo nutricional de un ayuno y justo como hacerle mucha confusión entre cómo o no cómo, buscar una alternativa que no lo ponga en riesgo nutricional, pero que sí favorezca la disminución de la toxicidad. Entonces creo que por ahí va más el asunto de justo esta polémica, ¿no? Que tenemos entre si se da de comer o no se da de comer. Creo que hay maneras un poquito más seguras de lograr esto. Exactamente. Y algo a lo mejor que viene mucho en relación a lo que comenta maestra es, ha habido últimamente, también he revisado algunos estudios que hablan del ayuno intermitente precisamente en estos pacientes con esa intención de mejorar la sensibilidad a la insulina o tratar de que no haya tantos picos como tal glucémicos. Y ahí entra también otro dato importante que son los carbohidratos en el paciente con cáncer. En este caso antes se comentaba que el azúcar como tal o los medios glucosídicos para el cáncer o las células, en este caso neoplásicas, sí tenía efectos de potenciar aún más esa parte. ¿Qué piensa Reserva de eso, maestra?
Pues ahí obviamente sí hay mucha información y también creo que depende mucho del tipo de cáncer, porque también hay unos que responden y unos que no, ¿no? Por ejemplo, si hablamos a nivel de general de hidratos de carbono, creo que sí es importante considerar la famosa carbotoxicidad, ¿no? Que esto es muy importante cuando hablamos con el paciente, explicarle qué tipo de hidratos de carbono probablemente no sean los más adecuados, ¿no? Porque a muchas ocasiones llega el paciente preocupado porque no puede comer tortilla porque le dijeron que eso le iba a favorecer el crecimiento tumoral, ¿no? Pero cuando uno le explica al paciente la diferencia entre un hidrato de carbono simple y un hidrato de carbono complejo y el papel que juegan, por ejemplo, el azúcar simple justamente en deteriorar la diversidad de bacterias a nivel de intestino o favorecer el crecimiento de bacterias patógenas, versus lo que puede lograr un carbohidrato complejo que finalmente va a propiciar la generación de fibra y esto en su consecuencia ácidos grasos de cadena corta, que también esto ya sabemos ahora que el butirato, que es uno de estos ácidos de cadena corta, pues va a generar, ¿no? A nivel sistémico una disminución en factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? En estos picos de insulina, que por ahí va, ¿no? Porque se cree que se disminuye este riesgo de proliferación de células malignas, ¿no? Entonces, eso es bien importante que el paciente lo conozca, porque él en internet solamente va a ver que los carbohidratos son malos, ¿no? Pero cuando uno le explica la raíz de esto y que de dónde viene, por ejemplo, hablando de dieta cetogénica también pasa lo mismo. Se cree que la dieta cetogénica puede ser una herramienta que igual, estamos hablando a nivel molecular, a nivel humano, nada más se ha comprobado en glioblastomas, ¿no? Que son estos tumores a nivel de células gliales, ahí sí hubo un impacto interesante con dieta cetogénica. Pero en todos los demás cánceres todavía no sabemos, pero molecularmente se ve, ¿no? Que ese mismo como efecto metabólico de un ayuno intermitente, ¿no? O una dieta cetogénica genera precisamente, ¿no? Cuerpos cetónicos. Pero justamente aquí es muy interesante porque se fabrica pues el beta hidroxibutirato, ¿no? Que al final de cuentas es el mismo ácido graso de cadena corta, entonces pasa lo mismo que nosotros con una dieta probablemente con alto aporte de fibra, ¿no? Podemos hacer una mímica, ¿no? En el escenario, pues así que bioquímico del organismo de una dieta cetogénica o un ayuno intermitente, sin posicionar al paciente en riesgo de déficit de micronutrientes, que seguramente va a pasar cuando ponemos a un paciente en un régimen de esta índole, ¿no? Que quitamos muchos alimentos. Entonces, es lo que creo que puede ser, ¿no? Ahorita lo más recomendable. Hasta ahorita, pues, las guías como tal no recomiendan una dieta cetogénica en algún paciente porque no tenemos suficiente información. Yo creo que sí hay algo interesante ahí, pero se me hace todavía más interesante el tener otras alternativas a nivel de microbiota intestinal que puedan generar ese escenario de un nivel elevado de butirato, pues, ¿no? Que pues va de la mano con, bien interesante, porque con un montón de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? O sea que ahorita todo está focalizado en la microbiota, pues sí, porque pues se codifican miles de genes y realmente es lo que nos define como personas. Sí, y ese factor también oxidativo que se tiene al final, hay que tratar de protegerlo y la parte inflamatoria y aunado también a que muchas veces hay comorbilidades. Entonces sí, definitivamente la parte de la microbiota intestinal juega un papel bien importante ahí. Por eso tanto auge ahorita en esa parte, pero verdaderamente tiene mucho que ver. Entonces mantener el intestino sí, desde hace años, oye, es lo que comes, pues sí, pero ya ahora está ya más claro porque eso no nada más es a nivel intestinal, sino cómo tiene este impacto inmunológico, ¿no? Metabólico, eso está bien interesante. Y algo ahí en esa parte es como las terapias también, indistintamente de si son células viables o no, barre absolutamente con todo y entre ellas se lleva también parte de la viabilidad de la microbiota intestinal. Entonces, por eso el paciente queda pues tan expuesto también a ciertas infecciones. Ahí, como menciona usted, maestra, la parte del sistema inmunológico en la microbiota o en la parte intestinal, híjole, es de los más cargados. Entonces sí, hay que tratar. En esa parte, ¿qué piensa de la suplementación de inmunonutrientes o la inmunonutrición? En general, algunos suplementos especializados tienen función específica. ¿Cómo ha visto usted? Sí, bueno, específicamente el que más tengo un poquito de una experiencia, bueno, pues, pero que más utilizo con mis pacientes, hablamos de omega 3, ¿no? O sea, es lo que más, específicamente de EPA, es lo que más se ha utilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia, ¿no? De cómo pues este micronutriente, por así decirlo, puede tener, ¿no? Un efecto interesante, ¿no? A nivel de inhibición de esta cascada de genes que finalmente nos da una respuesta como caquexia, ¿no? Entonces es muy interesante los estudios que hay acerca de omega 3, ¿no? Y disminución de
pérdida de peso, de aumento de apetito, ¿no? Entonces, es de que más experiencia yo he tenido, Itzel. Más allá, como de manera rutinaria, hacer una suplementación con algo más complejo como una inmunonutrición, así como hablando de todo el tema de inmunonutrientes, probablemente solamente lo hago cuando estoy preparando a alguien quirúrgicamente, ¿no? O sea que este paciente va a ser intervenido, probablemente ahí sí hacemos, ¿no? Esta intervención, y cuando no, la realidad es que si el paciente está relativamente comiendo bien, simplemente se busca alguna fórmula que tenga pues una cantidad importante de EPA para cumplir, ¿no? Como con este objetivo. Y es interesante porque sí genera cierto impacto a nivel de composición corporal. Sí es interesante, ¿no? Cómo logramos de alguna manera, pues no te miento diciéndote que probablemente ganemos mucha masa muscular, porque eso de repente es difícil, pero sí logramos que por lo menos se detenga, ¿no? Esa pérdida de masa muscular, claro, a nivel, pues, temprano, ¿no? O sea, cuando logramos captar al paciente en su primer ciclo de quimioterapia es excelente. Probablemente cuando no, es un poquito más complicado porque ya estamos ante algo refractario, ¿no? Que es lo que se busca. Entrar en contacto con el paciente antes de que esté en una caquexia refractaria que realmente ya no ponga. Exactamente, entonces ahí en esa parte podríamos resolver que justamente cuando el paciente ya se encuentra en una situación más crítica, probablemente ya la nutrición no tenga un impacto suficiente a como si hubiera sido en una parte más preventiva. Al final, en ese punto, como considera maestra en esa fase, probablemente ya no es recomendable, de hecho, intervenir porque podríamos generar alguna complicación. Ahí depende mucho, ahí entra mucho la cuestión ética y de hecho hay muchísimos artículos de cuidados paliativos donde discuten esto, ¿no? Y creo que todavía no logran llegar a una buena... Pero bueno, finalmente, primero que nada, se tiene que considerar la opinión del paciente, ¿no? O sea, el paciente es explicarle, probablemente pensando en un paciente con un diagnóstico terminal, es explicarle, ¿no? Vamos a dar soporte nutricional, ese soporte nutricional probablemente tenga impacto en calidad de vida, ¿no? Que aquí hablamos mucho y tomamos escalas como la escala Karnofsky, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tan independiente es tu paciente? ¿Y realmente le vas a ayudar? O simplemente le vas a prolongar su agonía, ¿no? Que ese es como el tema. Pero cuando a veces encontramos que el paciente, su calidad de vida, no su pronóstico, porque finalmente el pronóstico se ha visto que no es como que se puede cambiar mucho cuando estamos muy avanzados, ¿no? Pero si su calidad de vida le va a permitir que tenga un poco más de movimiento, ¿no? Que pueda incluso platicar más fluido, ¿no? Que se pueda cambiar, que pueda parar al baño. Si con un soporte nutricional vamos a lograr eso, y si el paciente está de acuerdo, adelante, ¿no? Es como mi criterio. Cuando el paciente expresa realmente que no tiene el más mínimo interés en que se le invada con alguna sonda, ¿no? O algo un poco más complejo, pues simplemente se respeta, ¿no? Porque también estamos en el entendido que no realmente vamos a cambiar su pronóstico, sino que simplemente le apoyaríamos un poco a la calidad de vida, pero siempre y cuando él lo desee, ¿no? Entonces ahí es como, pues sí, primero que nada considerar muchísimo la opinión del paciente. Y también, pues bueno, es que ahí es mucha polémica, Itzel, porque yo he leído, por ejemplo, artículos de otros países y lo tienen como más protocolizado, ¿no? Aquí en México es bien complicado porque de pronto no darle alimento al paciente, pues se ve hasta como mal visto, ¿no? Muy crudo. Como que, ajá, entonces ahí también es mucho nuestra cultura, que para el familiar de aquí en México, pues la verdad es que, no, pues no le quiten la comida, ¿no? Y de pronto puede ser que en otros lugares sea un poco más pues más frío, ¿no? De que, bueno, no vamos a tener ningún impacto en realidad, ¿no? Entonces ahí ya nada más es cuando se habla de meramente hidratación, ¿no? Como para realmente que esté hidratado el paciente, o una incluso nutrición subóptima, ¿no? O sea, nada más algo que de alguna manera le permita, ¿no? Estar como con cierta calidad de vida, pero en ningún momento algo agresivo en pensar que con eso lo vamos a recuperar. Exactamente. Sí, es un tema. Que sí, claro que es un tema. Ya en el día a día, pues a veces, yo me acuerdo mucho que preguntaba con una maestra siempre, ¿no? Que cuando tenía a mis pacientitos y le digo, no sabía qué hacer, de que aquí qué hago. Y ella me decía, pues que depende, o sea, pero hay ocasiones que es hasta que se acabe. O sea, tú le vas a echar ganas porque no sabes y hasta que se acabe le vas a dar todo lo que tú puedas darle. Y obviamente si el paciente lo quiere y la familia también, pues le vas a dar todo. En el momento que el paciente te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, pues por supuesto que lo vas a respetar. Sí, es agotar todas las posibilidades, ¿no? Incluyendo también de pronto lo que comentaba de los micronutrientes y aquellos nutrientes también que de pronto son
específicos como, no sé, la vitamina D, el selenio, se habla mucho también de la funcionalidad, la parte de antioxidantes como los polifenoles, que de pronto también llegan a presentar ahí algún impacto, y desde luego pues a algunos que se derivan en sí. Entonces, sobre todo tratar de, como comentaba maestra, de intervenir o abordar al paciente lo más pronto posible. Y esto tendrá que ver entonces, de acuerdo haciendo un recuento de lo que hemos comentado, tendrá que ver también con la disposición del paciente, muchas veces con el recurso económico que tenga, el contexto, incluso a veces hasta la parte médica va a influir para que tenga mayor impacto y que el paciente se convenza en este caso de que realmente se requiere, porque muchas veces por su cuenta no acuden, no acuden muchas veces a nosotros. Sí, y luego bien interesante, yo creo que es mucha área de oportunidad para nosotros como nutriólogos, justo encontrarlos a tiempo, porque en muchas ocasiones no van con nosotros, pero sí van con el vecino que les dijo que había tomado un té, una hierba, un producto, lo que sea, que eso, ¿no? Entonces, a veces yo lo que digo, híjole, es que a veces nosotros nos limitamos mucho en, bueno, ¿qué le voy a dar, no? Pero ya vienen tomando una serie de cosas y bueno, por lo menos nosotros, digo, bueno, tenemos un poquito la formación de decir, ¿sabes qué? Esto te puedo dar ahorita, pero esto ahorita no. ¿Por qué? Porque tienes tal tipo de quimioterapia y va a interactuar, ¿no? Pero eso lo hacemos nosotros porque así fuimos, ahora sí que educados, ¿no? En hacer este análisis de interacción, pero cuando van con el vecino, la verdad es que no. Entonces, le van a dar lo que sea y ese lo que sea, de verdad que sí pueden mermar su tratamiento, ¿no? Es súper interesante, por lo tanto, el tema de herbolaria y todo eso. Las hierbas medicinales. Y digo, aquí en México somos ahora sí que fieles de toda esa parte, ¿no? Entonces, no digo que no sirva, no digo que no haya cosas que pudieran ser útiles, pero nadie les da esa información, ¿no? Entonces, el médico no lo sabe porque lo engañan, ¿no? O sea, no le dicen al médico, ¿no? Sí, no lo comentan. Sí, claro, y llegan con alguien que no tiene ese conocimiento y pues obviamente pues ante la pronta, al deseo de sanar pronto, o de manera oportuna, pues la gente hace lo que sea, ¿no? Entonces ahí también es donde uno también puede tener impacto, ¿no? En orientarlos y decirles, a ver, ¿qué estás tomando? Mira, esto sí, por esto no. Y de alguna manera explicarles, pues, ¿no? Cómo puede haber esa competencia de fármaco nutrimento y que aunque sean hierbas, pues también tienen un impacto. Entonces sí es bien interesante tratar de captarlos que antes que algún charlatán, tratar de ser oportunos. Exactamente, sí, definitivamente la nutrición oportuna aquí es de las partes indispensables y tratar de entender que en algún punto la nutrición puede mejorar y o no, en este caso, como lo que comentaba, maestra. Y un tema bastante amplio que no se puede tratar a lo mejor en una sola sesión, tendríamos que hacer un poquito más de charlas para poder abordar todo el umbral que representa el cáncer y la nutrición en general. Pero bueno, pues vamos a tratar de dejar en claro todos estos aspectos que hemos tratado con ustedes. Pues nada, que como profesionales de la nutrición tenemos que estar súper actualizados, ¿no? Porque es bien interesante, por ejemplo, esto de lo que te platico de cetogénica y un intermitente, pues realmente cuando yo estudié, pues no existía, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, que siempre estemos abiertos, ¿no? A la posibilidad de que pues la dinámica va cambiando, ¿no? La información que se va obteniendo, pues va siendo diferente. Entonces, esto es muy interesante porque puede ser que hoy tengamos un concepto de nutrición oncológica, pero en 2 años tengamos otro. Entonces, siempre es importante mantenernos pues actualizados para de alguna manera pues siempre ofrecer lo más adecuado a nuestros pacientes. Perfecto, maestra, pues agradecerle muchísimo su presencia aquí, un gusto de verdad platicar con usted. Esperamos que este tema podamos extenderlo más, que podamos sacarle un poquito más de jugo como tal a toda la información que hay y qué mejor que con la experta que es usted aquí con nosotros. Entonces, pues agradecerle nuevamente y muchas gracias por estar visualizando y escuchando este podcast. Es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.